Libro El pensamiento del hombre en Occidente por Alex Montero Hernández. Parte 7. El periodo helenístico. Alejandro Magno inicia una nueva época. Su imperio se expande por oriente hasta llegar a la India, por el sur hasta llegar a Egipto. Alejandro está consciente de que la unidad real solamente puede fundarse en la posesión de una cultura común. Por tanto, procura la fusión del mundo oriental con el mundo griego. A esta fusión se le llama helenismo. Al integrarse en el imperio macedónico, se hacen sentir las transformaciones en la vida diaria de Grecia y el pensamiento que surge de ella. La existencia cotidiana de los griegos giraba anteriormente en torno a la polis, a los asuntos políticos, pero cuando el imperio anega la ciudad, todo cambia. Incapaces de dominar la política, los griegos se repliegan en la vida privada y deben buscar un nuevo sentido para su existencia. La reflexión filosófica se plantea entonces como una problemática moral. La pregunta básica es cómo debe ser vivida la existencia humana y cómo puede encontrar el ser humano la felicidad. La respuesta común es que de la felicidad se encuentra en la sabiduría. Por lo tanto, se procede a dar modelos de lo que es la vida del sabio. Como consecuencia de la búsqueda ética, el estudio del mundo ya no interesará por sí mismo, pasando a ser una referencia marginal, útil en la medida en que pueda iluminar la vida del ser humano. El estoicismo fue una escuela fundada por Zenón de Sitio, 334-262. En el año 300 ubicada en un estoa, pórtico, continuada por Cleanto, 304-233. Pronto pasó de los griegos a los romanos. Los romanos fueron un pueblo práctico, contrario a la mentalidad especulativa de los griegos. A pesar de la originalidad de Roma en el derecho romano, producto de su gran capacidad de organización en filosofía, no aportaron nada novedoso, sino que lo tomaron todo de Grecia. Buscaban un pensamiento orientado a la vida y creyeron encontrarlo en la sobriedad ética del estoicismo. De este modo hubo brillantes pensadores estoicos romanos, entre los que se destacan el gran sevillano Séneca, 4 al 65, el esclavo Epícteto, muerto en 125, y el emperador Marco Aurelio, 121-180. Teoría del conocimiento. Para los estoicos, todo conocimiento se origina en los sentidos. La mente humana es como una página en la que quedan impresas las representaciones de lo sensible. Las impresiones parecidas dan origen a la experiencia y a los conceptos, lo que a su vez nos sirven como anticipaciones para futuras percepciones. Los estoicos admiten que existen nociones comunes a todos los seres humanos, producto de experiencias similares. La fuente de los sentidos es el hegemónico, la razón, que actúa extendiéndose por el cuerpo como los tentáculos de un pulpo. Cosmología. Los estoicos afirman que toda la realidad es material, incluyendo el alma. Seguidores de Heráclito afirman que el principio de todas las cosas es el fuego y que hay un logos o razón inmanente que regula todas las cosas. También afirman con Heráclito que al cumplirse cada año cósmico ocurre una conflagración universal que destruye todas las cosas, tras lo que se inicia un nuevo ciclo. En este nuevo año cósmico, las causas en el universo seguirán siendo las mismas, por lo que los efectos seguirán siendo los mismos y se repetirán los mismos acontecimientos del ciclo anterior. Así justifican racionalmente el eterno retorno. El logos universal es designado por los estoicos con el nombre de Dios, pues para ellos la divinidad y el mundo son idénticos. A esta doctrina se le llama panteísmo, pan todo, teos Dios, porque el todo es Dios, y puesto que Dios o el logos rige el orden de todas las cosas, no existe el azar, sino que hay una necesidad en cualquier evento en el cosmos. Todo está determinado por la moira, destino, que debe ocurrir fatalmente. Pero como se trata de logos o razón universal, todo ocurre de modo racional y necesario. Ética. ¿Cómo hallar la felicidad? Los estoicos responden que para el ser humano es posible si vive conforme a la naturaleza, pero como la naturaleza del ser humano y del universo es racional, la vida feliz es la que se desarrolla conforme a la razón. ¿Qué nos dice la razón?
que todas las cosas ocurren por necesidad, que todo el mundo es racional porque proviene de la providencia del Logos, que dirige fatalmente el mundo. Por tanto, el ser humano debe amar al hado, pues es racional. En otras palabras, la libertad es concebida como aceptación de la necesidad. Todo acaecerá según lo dispone la moira, el destino, lo acepte el ser humano o no. En caso de aceptarlo, el sujeto será libre. Acepta, entonces serás libre. Es como si estuviéramos atados a una carreta. Tendríamos dos opciones, ya sea oponernos y entonces ser arrastrados sin poder hacer nada, ya sea que decidamos seguir la dirección de la carreta. Si aceptamos seguirla, seremos libres, pues no marcharemos forzados. Libertad, pues, es darse cuenta de que todo ocurre según el hado y aceptar lo que la moira dispone para nosotros. Eso es estar en armonía con la naturaleza y con nuestro propio ser, que es de naturaleza racional. Esto es la auténtica virtud, y solo el ser humano virtuoso es feliz. El principal obstáculo le tienen las personas para aceptar el destino son sus pasiones. El sabio debe alcanzar la ataraxia, la imperturbabilidad, ausencia de turbación. Si el ser humano se deja arrastrar por las pasiones, no podrá ser feliz, pues si logra la impasibilidad, el no dejarse dominar por el dolor o el placer, vivirá serenamente. No son importantes las cosas, sino en nuestra actitud ante ellas. Si sufrimos ante el dolor es porque no lo queremos, pero si lo aceptamos como algo natural, ya no sufriremos. De allí su célebre aforismo: resígnate y asténtete. Una consignación negativa sobre las emociones será el característico de la cultura occidental desde entonces. Nos recuerda Epícteto que los seres humanos son agitados y turbados no por las cosas, sino por las opiniones que ellos tienen de las cosas. También añade: recuerda que no eres aquí sino el actor de un drama, el cual será breve o largo según la voluntad del poeta. Y si a éste le place que representes la persona un mendigo, estúdiala para representarla conscientemente. En vista de que solo te concierne representar bien cualquier persona que te ha sido destinada, de ti no depende su elección, sino de otro. El epicureísmo. Física. Epicuro va a elaborar una teoría opuesta al estoicismo. Para ello retoma el atomismo como supuesto para interpretar el mundo físico. Epicuro afirma que el mundo está constituido por partículas indivisibles llamadas átomos, que difieren entre sí por su peso, magnitud y forma. Arrojados al vacío, los átomos forman remolinos que dan origen a los distintos mundos. Las cosas se forman por agregación de átomos y perecen por su separación. La diferencia entre Epicuro y el atomismo clásico consiste en que este filósofo acepta que los átomos poseen clinamen, que es una cierta capacidad de desviación del movimiento que llevan. Al proponer el clinamen, se rompe el determinismo de Demócrito y el universo ahora es impredecible, producto de átomos que chocan al azar. De este modo, Epicuro puede dar cabida en su teoría a la libertad canónica. Epicuro llama canónica a la teoría del conocimiento, como el atomismo clásico propone el empirismo. El origen de todo conocimiento está en la sensación, producida por los efluvios continuos que brotan de los cuerpos y que afectan nuestros sentidos. Los conceptos vendrían a ser el registro en la memoria de las sensaciones pasadas, lo que nos permite anticipar nuevas sensaciones. Por eso los conceptos también son llamados prenociones por Epicuro. Ética. El epicureísmo descubre que los seres humanos no son felices porque viven su vida llena de temores. Por tanto, su primera tarea consiste en eliminar los temores, haciendo así desaparecer las fuentes de la infelicidad. Al igual que en los estoicos, la física y la canónica epicúrea sirven para este propósito. Los tres temores básicos son el miedo al destino, el miedo a la muerte y el miedo a los dioses. Tratemos el primero, el temor al destino. Como todo ocurre por choque de átomos, todo es producto del azar y no existe el destino, así que no debemos preocuparnos. El primer temor es infundado. Examinaremos ahora el temor a la muerte. Es sencillo de eliminar, dice Epicuro. Basta darse cuenta que mientras vivimos la muerte no llega, y cuando llega nosotros ya no vivimos. Entonces no hay por qué temer. Finalmente, eliminemos el temor a los dioses. Para Epicuro, los dioses son materiales y viven en los intersticios entre los mundos. El filósofo nos indica que los dioses son felices y por eso no debemos pensar
que no se meterían, por eso debemos pensar que no se meterían con las cosas humanas, pues ello turbaría su tranquilidad, así que no debemos preocuparnos por ellos. Eliminados los temores, Epicuro pasa a analizar cuál debe ser la regla de la conducta humana para alcanzar la felicidad. La doctrina epicúrea se declara en favor del hedonismo, placer es la felicidad. Es el placer lo que nos lleva a elegir y el dolor lo que nos lleva a huir de las cosas. Por lo tanto, para ser feliz hay que buscar el placer, pero no todo el placer es de igual valor. Epicuro distingue entre placeres necesarios y placeres innecesarios. Placeres innecesarios como la vanidad y el orgullo generan grandes problemas. Por eso hay que buscar los placeres naturales, en especial los del alma. Para Epicuro los máximos placeres son los que proceden del espíritu, porque siempre los podemos obtener y no se nos pueden arrebatar. Ser justo y virtuoso viviendo en la amistad de eso es placentero, pues no nos acarrea dolores. El ser humano debe buscar la ataraxia, ausencia de turbación e imperturbabilidad, y la aponía, ausencia de dolor, pues quien posee su ánimo imperturbable halla todo el placer que desea en el reposo. Por eso concluye Epicuro: si quieres hacer rico a Pitocles, no le agregues riqueza, sino disminúyele sus deseos. De este modo el epicureísmo termina acercándose al estoicismo, aunque busca la ataraxia por el placer de la tranquilidad, mientras que el estoico lo hace por el deber. Fin y gracias. En el próximo mes sigue otra interesante parte de este importante libro. Gracias.